Muy buenas a todos, que el Señor me les bendiga. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un video que habla sobre el método de estudio inductivo, método bíblico de estudio inductivo. Y este video puede servir a todo aquel que esté llevando alguna clase conmigo o alguna clase que tenga que ver con métodos de estudio bíblico, principalmente el del estudio bíblico inductivo. Y también aquel que quiere aprender a estudiar la Biblia de alguna forma sencilla. Que Dios me les bendiga a todos. Quiero compartir con ustedes pantalla. Bueno, el método bíblico inductivo, método de estudio bíblico inductivo, eh, veremos una guía rápida. Este no agota toda la temática, hay mucho que ver en cada punto, pero es una forma introductoria o rápida para comprender lo que es el método de estudio bíblico inductivo. Los pasos. Hay unos pasos preliminares y algunos de ellos son los siguientes. Primero que todo, debemos dedicarnos a orar por el pasaje que vamos a estudiar. Tratar de quitar de nuestra mente toda idea interpretativa que ya tenemos, que ya hemos heredado de la iglesia, de la denominación y demás, que aunque no es malo, puede a veces eh, hacer que interpretemos mal el texto porque estamos buscando lo que ya hemos aprendido y no dejamos que la Biblia nos hable, que el texto nos hable. Debemos descubrir lo que dice el texto, no lo que dijeron otros del texto. Los pasos para desarrollar el método inductivo son, tenemos tres: la observación, la interpretación y la aplicación. Vamos a hablar un poquito de ellos. Aquí, en la observación, debe leer el pasaje por lo menos 3 veces y en distintas versiones. Léalo con cuidado, trate de entender todo, vea las palabras extrañas o que le parecen difíciles, compare una versión con la otra y así podrá tener una idea mejor sobre el texto. Observe detalles, palabras principales, palabras conectivas, el tema del cual se viene hablando. Tendrá a veces que leer todo el capítulo o hasta el libro para tener una idea. Fíjese en las puntuaciones, las comas, los puntos, punto y coma, signo de exclamación, de admiración o interrogativo. Ponga atención si es una narración o es un texto poético, etcétera. Preste la atención a los detalles. Observe los nombres, lugares y cualquier otra cosa que le llame la atención. En esta etapa es de observar, pero si quiere, haga apuntes de lo que va observando. Más bien, no si quiere, haga apuntes de los detalles, de las palabras que se repiten, de las comas, de todo lo que usted va observando en el texto y que considere importante. En esta parte nos vamos a responder a una pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No interprete en esta parte, solo vea lo que dice y observe lo que dice. Tratemos de olvidar cualquier idea preconcebida que teníamos acerca del texto para que no influya en nosotros, pero observe qué dice el texto. Segundo paso es la interpretación. Bueno, quiero decirles que si observamos mal, vamos a llegar a una mala interpretación. La observación es un paso fundamental. La interpretación también es importante, pero si tenemos bien hecha la observación, probablemente lleguemos a una buena interpretación. En esta parte se deben aplicar principios hermenéuticos. Por lo menos tener claro si el texto es narrativo, es poético, profético, si es una parábola o una alegoría. Eso es para no tomar cosas literales cuando se están hablando de forma simbólica. Las partes del mismo, si son literales o simbólicas, un texto mismo puede estar combinado con cosas simbólicas como con cosas literales. Y yo les recomiendo que para profundizar en este aspecto, consiga algún libro de hermenéutica bíblica o lleve un curso correspondiente, ¿verdad? Sobre hermenéutica. Eso le va a ayudar a mejorar la manera de interpretar. Sin embargo, para interés de este curso, utilizaremos algo muy sencillo. Nos vamos a responder a la pregunta, ¿qué significa ese texto? ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Verdad?
¿Qué quiso decir a las personas que estaban en aquella época? Quiero agregar esto. Vamos a tratar de ubicarnos en las oyentes. ¿Qué quiso decir eso a las personas que estaban escuchando? ¿Qué entendieron por eso las personas que estaban escuchando? ¿Verdad? Eso es muy importante. No es qué nos dice a nosotros, no. ¿Qué quiso decirles a ellos? ¿Qué entendieron los primeros oyentes o lectores de dicho pasaje? La aplicación es el tercer punto y es un punto muy importante. La aplicación es uno de los aspectos más importantes, pues si no tenemos una buena aplicación, lo que hemos hecho es adquirir conocimientos y datos bíblicos, pero sin aprovechamiento para nuestra vida espiritual. Y aprender en la Biblia es importante, pero más que todo aprendemos para ponerla por obra, para practicarla. La aplicación es el puente entre la Biblia, la historia o la narración y nuestra vida actual. Si no podemos conectar esa historia, ese pasaje, esa costumbre, eso que vimos, será algo que no tiene sentido ni importancia si no lo podemos conectar a nuestro siglo actual, ¿verdad? El siglo XXI, a las necesidades de hoy, a las situaciones de hoy. Tenemos que hacer ese puente. En la aplicación nos vamos a responder a la pregunta, ¿qué significa para mí o para nosotros? ¿Verdad? ¿Qué significa para la iglesia? ¿Qué significa para la familia? ¿Qué significa para mi vida? Principalmente para mí. Y si estoy haciendo un estudio para otras personas, de luego lo aplico. ¿Qué significa para la iglesia, para mis oyentes? En ocasiones debemos encontraremos mandatos directos que podemos aplicarlos hoy en día, pero en otras el mandato, la costumbre era para una época distinta y no se puede aplicar hoy. Recuerden la circuncisión, por ejemplo. Alguien puede encontrar la circuncisión en los libros del Antiguo Testamento y pensar, y es más, hay grupos que lo hacen, pensar que es para hoy, que se debe aplicar hoy. Alguien puede encontrar las fiestas judías y pensar que debe realizarlas hoy porque están en la Biblia. Y no, si estudiamos bien el papel de las leyes del Antiguo Testamento, de la ley, de las costumbres que eran para la gente de esa época, nos daremos cuenta que muchas de ellas ya se cumplieron y tienen su propósito en Cristo y que muchas costumbres eran solo de aspectos culturales. Es por eso que doble matrimonio como el que tuvo Abraham, relaciones con concubinas como las que tuvieron los patriarcas, no son aplicables hoy en día, porque era una época totalmente distinta y era una práctica diferente. Así que, amados, debemos tener claro este punto. Y cuando es así, debemos tomar el principio. Cuando no puedo aplicar algo porque era del pasado, porque es una costumbre que no tiene lugar hoy, porque eso no se puede realizar, porque es algo que no tiene sentido. Entonces yo lo que debo tomar es el principio. ¿Qué principio se esconde detrás de esa costumbre? ¿Qué principio se esconde detrás de esa práctica? ¿Qué significa esa ceremonia? ¿Qué significa ese acto, verdad? Entonces ahí vamos a descubrir cuál es la costumbre, si se puede realizar, porque puede ser una costumbre que no debemos realizar de ninguna manera. Bueno, si vemos el tema de la circuncisión, por ejemplo, la Biblia habla ahora de la circuncisión del alma, del corazón, habla de la conversión. Esa es su aplicación hoy en día, ¿verdad? Cambiar. El significado de la circuncisión era un pacto. Y si vemos las fiestas se cumplieron en Jesús. Entonces, voy tratando de ver qué aspectos podemos aplicar y que al final vamos a verlo a través de un texto que vamos a usar como ejemplo para este método inductivo. En la aplicación encontraremos ejemplos a seguir. ¿Sí? No todo es lo que, no todo tiene buenos principios. Hay ejemplos a seguir o ejemplos a evitar, ¿verdad? Que no debo hacer. Consejos y mandatos para nuestra vida, pero también puede ser que no hay un mandato directo, pero sí un principio, ¿verdad? Entonces, tal vez no vamos a ofrecer ofrendas de sacrificios como hacían en el Antiguo Testamento, pero hoy sabemos que nuestra vida y nuestro servicio es una ofrenda, que también podemos ofrendar de una manera económica y lo aplicamos a nuestro día actual. Hay gente que se agarra de esto para decir, no, no se puede hacer porque no hay forma de hacer, no se hacía en el Antiguo Testamento así, pero sí se puede aplicar a la actualidad. Bueno, el ejemplo del método inductivo, ¿verdad? En este recuadro que comienza de su mano izquierda hacia la derecha,
Vamos a empezar con un versículo. Generalmente les pido a mis estudiantes que escojan un versículo de bueno, un pasaje con 5 versículos o 3. Este caso del ejemplo va a ser de 3. Entonces coloco ahí el versículo que voy a tratar. Bueno, San Juan capítulo 13, versículo 13. Y vamos al primer paso que se llama observación. Recuerde, ¿qué dice el texto, verdad? Ya ahí a su mano derecha que lo dice. Bueno, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. ¿Qué observo de ahí? Hay varias cosas. Puedo observar que dice vosotros. No lo puse aquí, pero puedo observar que dice vosotros. O sea, está hablando, ¿a quién le está hablando él? Él está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles. Vosotros me llamáis maestros, maestro y señor. Títulos que podemos investigar, que nos vamos a dar cuenta que son títulos importantes. Maestro, quien da guía, dirección, y señor, el dueño de nuestra vida, el rey de reyes, ¿verdad? El Mesías prometido. Y dice al final, están en lo correcto. Eso es lo que observo. Observo títulos, observo autoridad ahí, observo que le está hablando a los discípulos y observo que Jesús dice que están en lo correcto. Él no niega que es el Señor. Vamos al paso 2, ¿verdad? ¿Qué interpreto? Interpretación. ¿Qué significó para los oyentes? ¿Qué significó para esos discípulos que estaban escuchando eso? Bueno, que Jesús está afirmando que realmente Él era su autoridad y su guía. Eso es lo que significó. Que Él era su autoridad y su guía. Vámonos a la aplicación. ¿Qué significa hoy en día esto? Bueno, que Jesús es nuestro maestro y señor y nosotros sus discípulos. Él es nuestra guía, Él es nuestra autoridad también. Lo era para los discípulos en ese momento y también lo es para nosotros. ¿Ven? Ya terminamos un versículo de analizarlo de una manera sencilla. Vamos con el versículo 14 a su mano izquierda. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado los pies, vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí vamos a tener una costumbre que se llama el lavamiento de pies y que algunas iglesias evangélicas todavía practican. Y no estoy señalando si es pecado o no hacerlo, pero vamos a ver el texto que nos dice. Aquí vamos a tener un aspecto cultural judío u oriental, ¿verdad? Aquí en este texto. ¿Qué observo? Bueno, que si el Señor le lavó los pies a los discípulos, se dice, pues si yo soy el Señor, si yo soy su autoridad, si yo le lavé los pies a ustedes, ellos deben también lavarse los pies, dice el texto, los unos a los otros. ¿Qué implicaba el lavamiento de pies? Bueno, si investigamos un poquito, era un acto de respeto, no era un acto de consideración, era un acto que se hacía a la persona que era mayor que otra, que era considerada una persona de autoridad o que llegaba a visitar a la casa de alguien. ¿Quiénes lavaban los pies? Bueno, los esclavos, los sirvientes. Ellos eran los que lo hacían. Parece que a Jesús no le lavaron los pies los discípulos y él les está dando una enseñanza a ellos muy importante sobre lo que es el respeto, la adoración, el servicio. Bueno, más que todo el servicio en este momento. Nos vamos al punto 2. ¿Qué interpreto de eso de ese versículo 14? Bueno, que si ellos consideraban a Jesús su maestro, si lo consideraban su señor, ellos debían seguir su ejemplo porque él le lavó los pies a ellos. Ellos debían lavarle los pies a otros discípulos, debían hacerlo entre ellos, porque si Jesús se rebajó siendo el Señor, no un sirviente, no un siervo, y se rebajó a lavar los pies a ellos, ellos también deben humillarse y lavarse los pies unos a los otros. Hasta aquí vamos bien. ¿Podemos decir que debemos lavar los pies hoy en día? No necesariamente, porque si usted se va a la aplicación, se va a encontrar que hay una cultura, hay una costumbre que era el lavamiento de pies. Pero ¿qué quería enseñar ese lavamiento de pies? Bueno, lo siguiente. Jesús siendo el Señor y Maestro mostró una actitud de servicio. También nosotros debemos servir a los demás. Si usted lee el texto en totalidad del capítulo, usted se va a dar cuenta que Jesús está hablando del servicio y está poniendo esta situación como un ejemplo del servicio. Así que no es necesario lavarle los pies a los demás. Lo que es necesario es servir a los demás. Nos vamos al 15.
Dice así, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué observo de aquí? Bueno, que Jesús les dio ejemplo, ojo, ejemplo para que ellos también lo hicieran. Podíamos pensar de que ejemplo para que ellos laven los pies, sí, ellos podían lavar los pies los unos a los otros porque era parte de su cultura, pero él lo que quiso fue poner un ejemplo y esto nos ayuda a poder interpretar el texto. Paso dos, ¿qué les dio Jesús? Que Jesús les dio el ejemplo para que ellos lo hicieran. Le dio el ejemplo para que ellos lavaran los pies a los discípulos. Pero ¿qué quería enseñarles con eso? Ahí es ahí donde va nuestra aplicación. Jesús nos dio el ejemplo de servicio para que nosotros también sirvamos a los demás. Hoy no vamos a estar lavándole los pies a los demás ni poniéndole aceite en la cabeza a los demás, porque ya no tendría sentido. Pero hoy podemos servir por medio de otras cosas. Usted puede poner aquí en esta parte ejemplos específicos. Dios me dio el ejemplo de servicio para que yo ayude al necesitado, para que yo sirva en la congregación donde estoy, para que sirva a mis hermanos que tienen una necesidad y les apoye en un momento difícil. Cualquier actitud de servicio, ya Dios puso, Jesús puso el ejemplo por medio del lavamiento de pies para que nosotros lo hagamos. Así que usted ve que no es necesario decir y enseñar a través de texto que es necesario que le lavemos los pies a los demás, porque no tiene sentido. Si sea todo lo que hagamos, si hace con una actitud de servicio, entonces hemos entendido el pasaje. Que Dios me les bendiga a todos. Espero que esta explicación del método inductivo le pueda servir para sus propios estudios. Sé que es muy corto, sé que podríamos ver textos de otra clase, de otro tipo, pero ahí podemos analizarlo en lo que es hermenéutica. Pero de una manera muy general, así podemos trabajar el método inductivo. El Señor me les bendiga a todos. Que Dios me les guarde.